Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Disculpas por la demora. Bueno, vamos a empezar con el Ateneo. Yo soy Norberto Villalba, enfermero de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Alta Complejidad, Presidente Juan Domingo Perón. Y junto con el enfermero Pintos Marcos vamos a estar desarrollando el tema de administración de medicamentos que corresponde al área de farmacología. El propósito de este protocolo es la confección de un manual guía de procedimiento con el objeto de unificar criterios, recuperar el intensivismo dentro de la unidad de terapia intensiva y poder manejarlo desde un fundamento escrito en que todos los enfermeros tengamos a la hora del trabajo en equipo la misma perspectiva para manejarlo en la administración de medicamentos con los pacientes. Otro propósito es la administración segura de medicamentos en el ámbito de la gestión del cuidado de los pacientes y que está básicamente fundamentada en la idea de manejarse dentro del marco de los principios de la bioética, que son beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía del paciente. Un propósito más es controlar los riesgos en el proceso de preparación y administración de los fármacos, en el acto del cuidado y calidad de atención de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital Presidente Juan Domingo Perón. Este protocolo pretende una administración segura, un acercamiento hacia las prácticas seguras y confiables de los cuidados de enfermería y se engloba sobre todo en la unificación de criterios. La administración segura de medicamentos comienza con la indicación médica detallada, escrita con dosis, frecuencia, nombre y apellido del paciente, o verbal en forma clara y concisa, teniendo en cuenta el dinamismo y el movimiento que tiene la terapia intensiva en cuanto a las emergencias y urgencias que frecuentemente ocurren. Estos medicamentos son indicados de forma escrita en forma inmediata después de los procedimientos. En ese orden de ideas, y fundamentalmente en el acto del cuidado, el enfermero terapista, a quien se le confió y se le compete la administración y asistencia de la terapia farmacológica, debe conocer el fármaco, la patología de cada uno de los pacientes, la condición clínica de la persona y los procesos y procedimientos de la unidad de terapia intensiva. Con esto queremos decir que el fármaco, o sea, conocer, distinguir el origen, el propósito de las drogas, vía de administración, diluciones, velocidad de infusión y la coincidencia para la patología que está indicada. Porque frecuentemente vemos que hay diferentes criterios en cuanto a la patología que ingresa al paciente y con la que está en transcurso. Por eso que debemos saber qué función cumple la droga en cuanto a la patología que tiene el paciente. La condición clínica es el momento que está transcurriendo el paciente a la hora de administrar el medicamento para el cual fue indicado. Los procesos y procedimientos de la unidad de terapia intensiva tienen que ver con aquellos medicamentos que nosotros debemos informar a nuestro enfermero guía o referente, que son los que se encargan de la gestión del medicamento, ver si la disponibilidad y la forma del medicamento. Hay medicamentos que nosotros debemos pedir autorización hacia el servicio de farmacia para que nos baje, no administrar inmediatamente desde el stock, en el caso de la albúmina, por ejemplo, entre otros tantos. Es de lo que se trata más o menos este punto, ¿no? En esa orden de medida,
y orden del proceso de administración segura de medicamentos son para evitar también confusiones y tener una guía, una norma que nos conduzca al tema principal, que es la administración segura. Otro punto tiene que ver con el manejo de las vías de administración, que son los que nos están pidiendo frecuentemente el manejo de las vías desde los 10 correctos, ¿no? Con total acceso, y a veces para controlar las infecciones adquiridas, lo cual es responsabilidad de todos las personas, de todo el equipo multidisciplinario que nos acercamos hacia el paciente. Las infecciones son responsabilidad de todos sin excepción, según un documento de la OMS. Es por eso que ellos han emitido sus 5 momentos para la higiene de manos como principal medida. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Esta medida rige para todos, para los enfermeros, auxiliares de limpieza, médicos, todos sin excepción. Y atiende a asegurar la calidad de los cuidados y disminuir el riesgo potencial de eventos adversos asociados a la administración de la terapia farmacológica. En cuanto a nosotros, tenga que ver con el proceso mismo de los medicamentos. Los profesionales de enfermería estamos obligados por nuestra profesión a contribuir a crear un ambiente lo más biológicamente inocuo posible. Es por eso que al ingreso de la guardia siempre debemos ir hasta la zona limpia y hacer, si no está la desinfección hecha de la mesa de administración de medicamentos, proceder a la preparación de la misma para que esté lista y limpia en cualquier momento para la preparación de los medicamentos. Esto disminuye también el riesgo potencial de eventos adversos asociados a las infecciones, ¿no? Siempre están disponibles los medios para el lavado de manos. Es lo mismo que para la entrada a la habitación, que la entrada a la mesada limpia. El lavado de manos al momento de ingresar a la mesada y el lavado de manos al momento de salir de la mesada. Los enfermeros al ingreso de la guardia debemos preparar este contexto en donde se desarrolla la preparación y la administración de medicamentos. Son 2 momentos diferentes que tenemos en enfermería en cuanto a la administración segura. Dentro de lo que es la preparación, son precisamente llevar el medicamento hasta la zona limpia para poder hacer su correcta preparación y sin que se contaminen, previendo así de que no causen daño alguno. O sea que es importante tener la mesa de preparación en condiciones óptimas, ya lista para hacer el traslado hasta la habitación de los medicamentos y administrar. Entonces comenzamos con la indicación médica. Una vez extraída la medicación, desde la prescripción, transportamos hasta el tarjetero nuestro que tenemos, vamos al carro, con nombre del paciente, medicamento, dosis, horario y vía de administración, y lo llevamos a la mesada para su preparación. Luego del realizado el lavado de manos, para la manipulación de la medicación, desinfección de ampolla, que es también lo que nos están pidiendo, que observemos en este momento los frascos, las ampollas que nos estén cristalizadas. En nuestros últimos tiempos hemos encontrado ampollas cristalizadas que han sido retiradas, tanto así fisiológicos con colores oscuros que también deben ser retirados. Todas estas cuestiones van dentro de lo que es la preparación del medicamento y que contribuye a la administración segura. Nosotros hemos, dentro de la investigación del manual para la administración desde el proceso de atención de enfermería, un enfoque para la seguridad del paciente de la Universidad del Bosque, hemos extraído 10 correctos que están protocolizados por la OMS y son considerados como una regla de oro para la administración segura de medicamentos, como condiciones mínimas que benefician la práctica segura en torno a la administración de medicamentos. Y como bien dijimos al principio, contribuyen
a cumplir con los principios de beneficencia y no maleficencia, ¿no? Esto significa que le vamos a evitar una infección al paciente que a lo largo sabemos que significan más días de estancia y mayor riesgo de muerte, ¿no? Bueno, hasta aquí en la introducción, Pintos Marcos procederá con los 10 correctos en base a lo que nos pide la OMS, que están plasmados en el manual para la administración de medicamentos desde el proceso de atención de enfermería. Bueno, buenas tardes. Dando continuidad a nuestro primer Ateneo, vamos a hablar de los 10 correctos en cuanto refiriéndonos al proceso de administración segura de medicamentos. ¿Sí? La base de estos 10 correctos es, o sea, en realidad la fundamentación es velar por la seguridad del paciente, que es lo que nos compete a nosotros en lo que es el acto del cuidado. Bueno, la seguridad del paciente son un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, ¿sí? Que son científicamente probadas y que proponen minimizar el riesgo de sufrir algún evento adverso, ¿sí? Esto lo tenemos plasmado en un manual que está en la bibliografía nuestra, de nuestra investigación, ¿sí? Y bueno, estos 10 correctos los vamos a tener que estandarizar en la práctica diaria de nuestro servicio, ¿sí? Empezando por lo primero, que es el lavado de manos según norma, ¿sí? Sabemos que el lavado de manos es la forma más eficaz de evitar infecciones, ¿sí? El lavado de manos lo tenemos que hacer antes de ingresar a la mesada de preparación, antes de ingresar a la habitación del paciente, luego de retirarse de la habitación del paciente, y un punto muy clave es antes de manipular la medicación. ¿Sí? De nada sirve desinfectar las ampollas si tenemos las manos sucias. Un punto a tomar en claro es que el cambio de guantes también no reemplaza el lavado de manos, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ya nuestra medicación extraída, vamos a ir a la zona del paciente, a la unidad del paciente, a ponernos los guantes. Otro punto a tener en cuenta, una vez colocados los guantes, no tocar otra superficie del ambiente si vamos a tocar la vía del paciente. El segundo correcto, vamos a hablar del paciente correcto. Tenemos que verificar datos personales, nombre, apellido y número de cama. Muchas veces ocurren que hay cambios de distribución de pacientes en las camas y por ahí no nos damos cuenta, ¿sí? Siempre tenemos que verificar nombre, apellido, número de cama. Con esto se valida la indicación terapéutica para el uso de los medicamentos. Tercer correcto, medicamento correcto. En este punto hablamos de lo que es el principio activo del fármaco y tenemos que basarnos en el nombre genérico o denominador común internacional, que sería el nombre de la droga. Además de esto, la forma farmacéutica requerida, ¿sí? Si es la presentación correcta. Si tenemos dudas con respecto al uso del medicamento, se debe realizar una aclaración con el médico que indica, ¿sí? Con el enfermero guía o en su defecto con el referente, ¿sí? Si son fórmulas magistrales de varias dosis, tenemos que rotular correctamente con nombre, apellido del paciente y fecha de apertura del fármaco. También tener en cuenta la conservación. Tenemos que ver también si tenemos frascos de una dosis o mezclas y se debe hacer la correcta verificación con los rótulos. Siguiendo con esto tenemos la dosis correcta. La dosis es la cantidad de medicamento. Esto es importante, sí, porque se administra cierta dosis para que el principio activo en condiciones plasmáticas cumpla el efecto esperado, ¿sí? Para distintos efectos esperados tenemos distintas dosis.
ejemplo, colistina 150 miligramos cada 12 horas, es 150 miligramos cada 12 horas, no 200 miligramos por la mañana, 100 miligramos por la tarde, ¿sí? Eso se llama dosis correcta. Otro punto a tener en cuenta es verificar la fecha del vencimiento, ¿sí? El proveedor de la medicación, ¿sí?, nos contacta la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el último día del mes en el que está expresado el fármaco, ¿sí? Bueno, vence ese día y no vence otro día, o sea, no hay un día más, un mes más, no. Dice el 09 del 21 y vence el último día de septiembre del año 2021. Siguiendo con esto, vamos a lo que es la vía correcta. Es reconocer la vía de administración y determinar la forma farmacéutica que corresponda a la misma. La elaboración de los productos farmacéuticos, digamos, se realiza con las necesidades y la forma más adecuada de ingreso al organismo. No hay mucho que explicar, sabemos que los comprimidos podemos administrar por vía oral, las ampollas por vía endovenosa está aclarado, por eso hay que leer la medicación antes de administrar. Bueno, hora correcta hace referencia al intervalo de un tiempo en el cual se garantizan las concentraciones que generan el efecto deseado. Hay que hacer mucha hincapié acá con el tema de los antibióticos y con más énfasis porque son los que están, digamos, los que se estandarizan en una cierta cantidad de horas para que se busque el efecto deseado. Presencia de alergias. Tenemos que hablar acá que una reacción alérgica es una respuesta física desfavorable ante un efecto químico. Esto puede variar entre leve, grave, ¿sí? Y rápidamente tenemos que reportar esto al equipo, es decir, al enfermero guía, en su defecto al referente, y nunca olvidarnos de reportar esto al médico tratante, ¿sí?, quien es el que va a darnos, digamos, el tratamiento para contrarrestar la reacción alérgica reportada. Otro punto importante es el registro. Es el registro de la consignación de la ejecución de un acto. En este caso, la consignación del acto de la administración de los medicamentos, ¿sí?, en los formatos disponibles, ya sea sistema, papel, en sistema y en papel, donde tenemos que aclarar el nombre del fármaco, la dosis que fue administrada, la vía por la cual fue administrada, el horario y el nombre del enfermero que suministró. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que a través del sistema que nos manejamos nos piden los aplicados de las medicaciones correctamente, ¿sí? Eso es parte de la administración, de enfermería. Recordar un punto clave que la no administración de un medicamento también debe ser registrada. Si no administramos un medicamento, registrar por qué no lo hicimos, ¿sí? Tener en cuenta que si un medicamento no está registrado, un acto de administración no está registrado, se toma como que no se hizo, ¿sí? Si no está registrado, si no está aplicado, el medicamento no se hizo. Bien. También registrar eventos adversos al médico tratante, al enfermero guía, y en el formulario correspondiente, que sería la hoja de indicaciones de enfermería, y también registrarse cualquier sospecha de evento adverso atribuible a una medicación. Como último punto tenemos los 4 yo, ¿sí? Yo preparo la medicación, yo administro la medicación, yo registro la medicación hecha y yo respondo ante los posibles eventos adversos, ¿sí? Los eventos adversos, hablando de eso, ¿sí?, se lo define como un resultado de una atención que de manera no intencional, siempre recalcando de manera no intencional, produjo un daño, ¿sí? Esto pueden ser prevenibles y no prevenibles,
los eventos adversos prevenibles son aquellos que justamente no sabemos que van a ocurrir. Y, perdón, los no prevenibles. Y los prevenibles son aquellos que nosotros sabemos que van a ocurrir, ¿sí? Pero son de manera no intencionales. Está, por ejemplo, los eventos adversos, una RAM, una reacción adversa medicamentosa que nosotros conocemos, que sabemos que van a ocurrir, pero no son prevenibles debido a la administración de ese medicamento. Bueno, retrocediendo un poquito a lo que es los 4 yo, es un punto muy importante en que el enfermero que prepara la medicación lo administre, ¿sí? Porque es el que sabe cómo está preparado y cómo debe administrarse. Teniendo en cuenta esto, una vez que nosotros ya extraemos la medicación con el previo lavado de manos, vamos a la preparación, pasaríamos a lo que sería el transporte de los medicamentos. Siempre teniendo en cuenta que la droga, lo que estamos trabajando, vamos a introducir en el cuerpo del paciente, tenemos que saber que es tarea seria, ¿sí? No es cualquier cosa. El transporte se tiene que realizar sí o sí en una bandeja de traslado a la unidad del paciente. Esa bandeja de traslado es lo que va a hacer de barrera entre el medicamento en sí y la unidad contaminada, ¿sí? Una vez que se administran los medicamentos por su correspondiente vía, se tiene que dejar en la zona de desinfección estas bandejas para su posterior esterilización, ¿sí? Tenemos nuestra zona de bandejas o de materiales utilizados que todos conocemos y debemos llevar ahí. No dejar en la mesa del paciente mucho tiempo una bandeja. Recordar que es un recurso muy valioso y por ahí su esterilización rápida hace que esté disponible de vuelta para volver a utilizarlo. En la mesa de cada habitación debe encontrarse el descartador de agujas y elementos cortopunzantes. En caso de que no contemos con eso, podemos pedir al enfermero guía que nos facilite un descartador. También tenemos que tener alcohol en gel o alcohol al 70, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque debemos desinfectar la vía del paciente con su correspondiente torunda. Bueno, concluyendo con esto, vamos a el acto en sí de la administración de medicamentos. Las vías venosas centrales y periféricas, los accesos venosos, tienen que tener sí o sí su llave de triple vía con tapón intermitente. Observar acá las diluciones que pueden estar descristalizadas, como en estos últimos tiempos estuvimos usando medicación que por ahí con el cierto tiempo de infusión llegaba a cristalizar, siempre teniendo en cuenta eso. Lavar correctamente o desechar también las guías que tengan restos hemáticos, ¿sí? También si la triple vía posee restos hemáticos tenemos que reemplazarlas, ¿sí? Con una técnica aséptica. Estos restos hemáticos, digamos, la sangre es caldo de cultivo excepcional para el desarrollo bacteriano. Así que tenemos que tener en cuenta que los restos hemáticos que ya están ahí en esa vía estancadas y pueden contaminar, así que tenemos que reemplazar. Las sondas nasogástricas, también hablando de la vía enteral, ¿sí? La sonda nasogástrica o el botón gástrico o gastrostomía para administración de medicamentos tienen que tener también su correspondiente triple vía y tapón intermitente. Acá en este caso sin resto de medicación vieja que esté en la luz de la vía. Lavar siempre con agua destilada, así con 10 mililitros de agua destilada, para evitar que esa vía se tape. Otra cosa es tener en cuenta que el agua de grifo puede estar contaminada, ¿sí? Así que lo ideal sería al hacer la dilución de los medicamentos con agua destilada o en todo caso con agua del dispenser, como lo venimos haciendo, ¿sí? Y bueno, por último, para finalizar este temita, vamos a encontrarnos con el flujograma, ¿sí? El flujograma es,
básicamente nos da la pauta de la distribución de acciones que vamos a realizar desde el inicio hasta el final del procedimiento, ¿sí? Básicamente nos indica el circuito, cómo nos tenemos que mover y cuáles son las acciones a realizar, ¿sí? Como dijimos, la indicación médica primero y luego pasamos a la gestión del medicamento, ¿sí? En esto la enfermería debe conocer el fármaco, la patología, condición clínica del paciente y los procesos de procedimiento. Una vez que tenemos eso, vamos a la transcripción, ¿sí? La transcripción lo vamos a hacer, la transcripción del medicamento al escrito, a la hoja, a la hoja de tratamiento o al tarjetero. Acá, medicamento, dosis, horario y vía de administración son datos importantes que no tenemos que olvidarnos de colocar, ¿sí? Revisar bien el tiempo, ¿sí?, de intervalo entre una dosis y la siguiente. Pasaríamos a la preparación del medicamento con correcto lavado de manos, identificando al paciente, al medicamento, dosis, día, fecha de vencimiento y hora correcta. La administración de medicamentos, una vez administrados, recordando los 4 yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo, ¿sí? Vamos a pasar al registro del medicamento, constatando fecha, hora que se aplicó el medicamento, ¿sí? El medicamento aplicado, qué dosis aplicamos, qué vías usamos y siempre tenemos que tener el nombre, operador y firma, ¿sí? Es un poco más fácil en sistema porque a través del usuario ya nos aparece automáticamente. Si contamos con hoja, siempre firmar la hoja de que yo apliqué y yo tengo que responder, ¿sí? Bueno, por último vamos a la observación de registros y eventos adversos, los cuales tendrán que ser registrados y comunicados al enfermero guía y al médico tratante. Una vez terminado el proceso, vamos al aplicado en el sistema y recordando que si no hay aplicado, la medicación no se hizo, y si la medicación no se hizo, recordar el último punto de los 4 yo respondo, ¿por qué no hice la medicación? ¿No? Bueno, muchas gracias. Quédense nomás porque seguimos un ratito más. Básicamente es todo el circuito de la administración segura de medicamentos, lo que explicamos. Esto en el marco de la confección del manual de guía de procedimiento que estamos realizando entre los enfermeros para la terapia intensiva. Se van a seguir desarrollando temas. El siguiente tema es higiene. Tiene acá el enfermero Marcos Pinto. Quiero que esperen un momentito porque se está conectando el doctor Grame, quien nos está por disertar un ratito sobre los antibióticos y el porqué de la no estandarización de los horarios de esto para cumplir con la terapéutica del paciente. Cuando el doctor Guido se conecte, pasamos a escucharlo. Hola, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Los felicito por estas actividades porque a veces uno está un poquitito cansado con el trabajo de lo que es lo cotidiano, el trabajo cotidiano, y dedicarle un tiempito a esto. A veces muchas ganas no hay, pero bienvenido a los que lo hacen porque nos ayuda a todos a hacer un poquitito mejores día a día. Me habían pedido que haga un breve comentario sobre lo que es el tema del uso de los antibióticos. Y sobre todo acá en terapia intensiva, hay 2 momentos en los que son muy importantes el tema de los antibióticos.
cuando se va a plantear el inicio de un tratamiento antibiótico, y después en la continuidad del tratamiento lo que es respetar los horarios adecuados, no extendernos ni adelantarnos en lo que es el horario de la administración de los antibióticos. Con respecto al inicio de un tratamiento antibiótico, lo importante que ustedes sepan es que fíjense cómo nos manejamos todos en terapia intensiva. Llega un paciente que sospechamos que tiene una infección, el término que usamos es sepsis, y cuando hablamos de sepsis hay que actuar rápido. Actuar rápido en lo que es respecto a la reanimación del paciente, que es una de las metas a tener, hacer que nuestro paciente recupere, si está hipotenso, recupere presión lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el objetivo es obtener una buena perfusión, evitar más daño agregado, que no sufran sus riñones, que el cuerpo se recupere lo antes posible. Y las conductas que nosotros tomamos, si las demoramos, pueden afectar la calidad de nuestros pacientes. Hablando de calidad de nuestros pacientes, las pueden afectar no solo en mortalidad, sino en días de internación, en días de extra de uso de respirador. Todas las cosas que por ahí no hacemos en su debido tiempo pueden traer estas consecuencias importantes. Y les decía del inicio apropiado o el momento apropiado del uso de los antibióticos, es cuando sospechamos que el paciente tiene sepsis. Y la sospecha del paciente que puede tener sepsis no solo la hace el médico, la hacen ustedes. Son ustedes muchas veces que tienen las pautas de alarma y nos dicen: el paciente está un poco más dormidito, se está quedando en la diuresis, está respirando distinto, o el corazón le late un poco más rápido, está con la frecuencia cardíaca más alta. Todas esas pautas nos pueden estar hablando que al paciente que venía bien hasta cierto momento algo le está pasando, y entonces tenemos que actuar en consecuencia. Y una vez que sospechamos en sepsis, tenemos que empezar a tratarlo. Y una de esas cosas es el inicio de los antibióticos. Y como ustedes saben, cuando iniciamos un tratamiento antibiótico, cuando encaramos un paciente que tiene sepsis, decimos: hay que cultivarlo, hay que hacerle una radiografía, hay que hacer un montón de cosas. Pero con respecto al inicio de los antibióticos, es importante tener presente que no tenemos que retrasarnos en el inicio de los antibióticos. Por decir una pauta de tiempo, 30 minutos, una hora, no retrasarnos más allá de eso, porque eso genera consecuencias en nuestro paciente. Pacientes que nos dilatamos en el inicio del tratamiento antibiótico son los pacientes que tienen más chances de evolucionar mal, más morbimortalidad, más fallo multiorgánico, más fallo renal, más días de internación en UTI, todo lo que le decía antes. Entonces, cuanto antes empecemos el tratamiento antibiótico, mejor. Y con respecto a si le dicen, le tomamos los cultivos, le dicen los médicos, le tomamos los cultivos, primero iniciamos los antibióticos, lo ideal para tener un rescate bacteriológico es que sea previo al inicio de los antibióticos. Pero si por alguna razón, queriendo tomar los cultivos, vemos que se nos dilata o se nos retrasa el inicio de los antibióticos, la prioridad en ese caso va a ser iniciar tempranamente los antibióticos. Después, otro momento, les decía, es el tema de que ya cuando está instaurado el tratamiento antibiótico, respetar los horarios. Debido a la farmacocinética y a la farmacodinamia de las distintas drogas, de los distintos antibióticos, estos se aplican o se indican cada cierta cantidad de horas, y eso hay que tratar de respetarlo. Primero, porque si nos retrasamos en la administración del antibiótico, la vida media de ese antibiótico, la concentración de ese antibiótico en sangre puede disminuir, y al disminuir, disminuye la efectividad del antibiótico. Y más allá de eso, de que deja de ser efectivo el antibiótico, al disminuir la dosis o la concentración en sangre, le permite a las bacterias que tienen mecanismo de generar resistencia, que éstas generen resistencia a los antibióticos.
Entonces, esa es una de las causas más importantes porque hay que respetar el horario y no atrasarnos en la administración de los medicamentos. Y me pueden decir, bueno, vamos a adelantarle 1 hora, vamos a adelantarle 2 horas el antibiótico para acomodar nuestros horarios, que por ahí a veces se hacen las cosas, lo vivimos en lo que eran los tiempos de pandemia, todo el tiempo que estaban adentro, la manera de trabajar, había que optimizar el trabajo y no podíamos estar, había que ajustar el tema de los antibióticos, a veces las dosis, pero hay que tener presente algunas cosas. Si nosotros adelantamos la administración de un medicamento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la concentración en algún momento de ese remedio, de ese antibiótico, de esa droga en la sangre. Y no hay que pensar que va a ser más beneficioso, el paciente va a tener una concentración más alta, sino piensen de que todos los remedios, si fuera solo beneficios no habría problema, pero hay los efectos adversos, y dentro de esos efectos adversos, ustedes bien saben que remedios con los que tratamos, digamos, cotidianamente, a diario, hay remedios que tienen cierto grado de toxicidad. La vancomicina, la colistina, varios remedios, acuérdense ustedes que ajustamos las dosis de los remedios de acuerdo a la función renal de los pacientes, y si el paciente no tiene deterioro de su función renal o fallo renal, hay que evitar que lo tenga. Y unas medidas de esas es evitar la administración anticipada de los medicamentos o dar dosis exageradas de los remedios, sobre todo de los antibióticos. Bueno, Beto, ¿alguna pregunta respecto a eso? ¿Algo que quede pendiente? No, doctor, muy claro. Muchas gracias por la predisposición. Realmente de mucha utilidad su aporte y estamos agradecidos todos. Bueno, unas pocas palabras, pero espero que sirva para todos. Y como les decía, los felicito por estas actividades, que duren, que sigan, y acuérdense de que pueden tener el mejor médico trabajando en algún lugar, pueden tener el mejor enfermero, el mejor kinesiólogo, pero si no trabajamos en equipo, no se van a ver esos resultados. Así que a trabajar todos juntos y a mejorar cada día. Muchas gracias, doctor. Listo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. En los próximos días este Zoom está siendo grabado, así que lo vamos a subir a una página de YouTube, así lo podemos ver las veces que quisiéramos. Agradecer sobre todo a los responsables del área de terapia intensiva, a nuestros referentes, al gestor de enfermería, a la licenciada coordinadora de área crítica por la predisposición, a los chicos de informática y a todos los que colaboraron para que podamos hacer entre todos nuestros ateneos. Muchas gracias.